¿Sabías que a comienzos del siglo XIX la América de habla hispana recién independizada estuvo muy cerca de convertirse en un solo país o al menos de formar su propia alianza militar? Hoy te invito a que me acompañes a explorar la fascinante y breve historia del Congreso de Panamá de 1826 y cómo estuvo a punto de unir a Hispanoamérica en una sola nación. Todo comenzó con Simón Bolívar. 2 días antes de la batalla de Ayacucho, Bolívar escribió a los líderes de las nuevas repúblicas compartiendo su visión de un continente unido con su propio Congreso Continental, muy al estilo de los Estados Unidos. Pero ese sueño enfrenta entonces enormes obstáculos. En primer lugar, el sur no asistió. Chile y Paraguay no estaban interesados en una confederación y Argentina estaba inmersa en una guerra que duraría 3 años contra el Imperio del Brasil por el control de Uruguay. Las naciones restantes sí se reunieron en Panamá, pero las negociaciones fueron extremadamente difíciles. 2 temas generaron fuertes desacuerdos: las fronteras y los aranceles. En primer lugar, existían disputas territoriales sin resolver. Un ejemplo de ello era Guayaquil, el cual era reclamado tanto por el Perú como por la Gran Colombia. De forma similar, la región del Soconusco, en Chiapas, era disputada entre México y las Provincias Unidas de Centroamérica. De esta manera, el utis possidetis, que significa lo que tenías antes lo conservas ahora, quedaba un poco en papel mojado porque las fronteras coloniales nunca habían estado del todo claras. El segundo problema fueron los aranceles. Hoy quitarlos parece lógico, incluso obvio, pero entonces no lo era. Los nuevos estados no tenían otra fuente de ingresos tras largos años de guerra, y eliminar los aranceles habría hundido las finanzas públicas. Y como casi todo el comercio era marítimo, suprimir los aranceles solo para el comercio terrestre no habría sido una propuesta seria porque este tipo de comercio prácticamente no existía. Así que no hubo acuerdos ni sobre fronteras ni sobre comercio. Entonces uno se podría preguntar, ¿se pusieron de acuerdo en algo? A pesar de todos estos retos, el Congreso sí logró algo importante: una alianza militar. La independencia de Hispanoamérica fue posible gracias a levantamientos casi simultáneos en todo el continente. Esa unidad en la lucha quedó formalizada en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua firmado por la Gran Colombia, Centroamérica, el Perú y México. Sin embargo, a pesar de este logro, las expectativas que había antes del Congreso eran altísimas. Cualquier resultado que no fuera la creación de un gobierno federal o de una constitución común, como la que Estados Unidos había logrado 50 años antes, iba a considerarse un fracaso. Y así fue. El Tratado de Alianza fue visto como una gran decepción, muy lejos de la idea de formar una sola nación. Aún así, la Gran Colombia lo ratificó rápidamente. En el Perú, por el contrario, la creciente hostilidad hacia Bolívar llevó al rechazo del tratado. Pero el caso más curioso quizás fue el de México. Tampoco lo ratificó a pesar de que ya enfrentaba la amenaza del separatismo en Texas y el expansionismo estadounidense. Uno pensaría que contar con más aliados no le habría venido mal, ¿no? Solo podemos preguntarnos cómo habría cambiado la historia. ¿Habría evitado la ratificación del tratado que México perdiera la mitad de su territorio frente a Estados Unidos? ¿Habría sido una Hispanoamérica unida más fuerte frente a las amenazas externas? Nunca lo sabremos. Como en la vida misma, los caminos que no se toman quedan para siempre en el terreno de lo desconocido. El Congreso de Panamá no cumplió su principal objetivo, pero sigue siendo un capítulo fascinante de la historia latinoamericana. No solo como un vistazo a lo que pudo haber sido y no fue, sino como el primer intento serio de sentar a nuestras nuevas repúblicas en una misma mesa, establecer reglas compartidas y resolver las diferencias que podríamos tener a través del diálogo en vez de la guerra. Fue el inicio de una tradición diplomática regional, la idea de que nuestros estados podían reunirse, negociar y construir consensos. Con el tiempo hemos resuelto las disputas fronterizas, reducido aranceles y fomentado la integración económica. Pero esa historia es para otro video.